La llegada de Oppenheimer a las plataformas de streaming ha permitido que millones de espectadores revivan, o descubran por primera vez, la densidad y la magnitud de la obra de Christopher Nolan. No es solo una película sobre la bomba atómica, es un estudio de personaje fracturado, un thriller político y un dilema imposible. Aquí te presentamos 20 curiosidades impactantes de esta gran película. Número 1. La dieta extrema de Cillian Murphy. Para encarnar al físico teórico, Cillian Murphy tuvo que sufrir una transformación física drástica. El verdadero Robert Oppenheimer era un hombre extremadamente delgado, casi esquelético, que vivía a base de cigarrillos Chesterfields y martinis, olvidando comer durante días debido a su intensa concentración intelectual. Para replicar esa silueta demacrada, Murphy se sometió a una dieta tan restrictiva que sus compañeros de reparto, como Emily Blunt y Matt Damon, comentaron preocupados que el actor a veces solo comía una almendra al día o pequeños trozos de manzana. El objetivo era que su ropa colgara de su cuerpo para reflejar visualmente cómo la presión del proyecto Manhattan lo estaba consumiendo físicamente. Número 2. Sin CGI en la prueba Trinity. En la era moderna, recrear una explosión nuclear se hace con ordenadores. Nolan, sin embargo, odia el CGI porque siente que el ojo humano detecta la artificialidad. Para la recreación de la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia, el equipo de efectos especiales liderado por Scott Fisher construyó una bomba real, aunque no nuclear, obviamente. Usaron una combinación de gasolina, propano, polvo de aluminio y magnesio para crear una explosión masiva que tuviera el brillo cegador y la forma de hongo característica. Lo que ves en pantalla es fuego real filmado a diferentes velocidades de cuadro. Utilizaron trucos de perspectiva forzada, explosiones más pequeñas filmadas muy de cerca para que parecieran gigantescas, logrando una textura de amenaza física que los gráficos por computadora no pueden transmitir. Número 3. El significado de fisión y fusión. Si prestas atención al inicio de la película, verás dos títulos, fisión y fusión. Estos no son solo términos científicos, sino la clave para entender la estructura de la película. Las secuencias tituladas fisión están en color y representan la perspectiva subjetiva de Oppenheimer. Es como él recuerda su vida. Por otro lado, las secuencias de fusión son en blanco y negro y representan la perspectiva objetiva y externa, centrada principalmente en Louis Strauss, el personaje de Robert Downey Jr. Es una batalla narrativa entre cómo Oppenheimer se ve a sí mismo y cómo la historia y sus enemigos lo juzgaron desde fuera. Número 4. El incidente de la manzana envenenada. Una de las escenas más tensas al principio del filme muestra a un joven Oppenheimer inyectando cianuro en la manzana de su profesor, Patrick Blackett, y luego corriendo para evitar que Niels Bohr se la coma. Esto está basado en un hecho real, aunque con matices. El verdadero Oppenheimer sí dejó una manzana envenenada, o al menos impregnada con químicos nocivos, en el escritorio de Blackett, debido a la frustración que sentía por su torpeza en el laboratorio experimental. En la vida real, la Universidad de Cambridge descubrió el incidente, y Oppenheimer estuvo a punto de ser expulsado y enfrentar cargos criminales de intento de homicidio. Su padre, un rico empresario textil, tuvo que intervenir y negociar que Robert se quedara con la condición de asistir a terapia psiquiátrica. Número 5. Matt Damon rompió una promesa a su esposa. Matt Damon, que interpreta al general Leslie Groves, había planeado tomarse un descanso temporal de la actuación. De hecho, le había prometido a su esposa en terapia de pareja que no aceptaría ningún trabajo durante un tiempo prolongado, con una única cláusula de excepción: si Christopher Nolan llama. Casualmente, poco tiempo después de esa promesa, Nolan lo llamó para ofrecerle el papel del director militar del proyecto Manhattan. Damon cumplió su palabra, la de la excepción, y aceptó el papel inmediatamente, aportando ese contrapeso pragmático y militar a la naturaleza etérea de los científicos. Número 6. Rodaje en la verdadera casa de Oppenheimer. Para aumentar la autenticidad, muchas escenas se filmaron en los lugares históricos reales. La casa donde viven Robert y Kitty en Los Álamos no es un set, es la verdadera cabaña donde vivieron los Oppenheimer en los años 40. El equipo tuvo que restaurarla para que pareciera nueva, ya que había envejecido con las décadas. Estar en el mismo espacio físico donde el verdadero científico vivió, discutió con su esposa y crió a sus hijos, añadió una capa de realismo palpable para los actores, especialmente para Emily Blunt en sus escenas domésticas.
Número 7. Gary Oldman como Harry Truman. Es posible que no lo hayas reconocido a primera vista, pero el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, es interpretado por el legendario Gary Oldman. Aparece en una sola escena, pero es crucial. Oldman captura la frialdad política de Truman, quien famosamente llamó a Oppenheimer «bebé llorón», después de que el científico expresara remordimientos por tener sangre en las manos. La escena sirve para mostrar cómo el poder real se transfirió de los científicos a los políticos inmediatamente después de la detonación, dejando a Oppenheimer sin control sobre su propia creación. Número 8. El silencio antes del estruendo. Una de las decisiones más científicamente precisas y cinematográficamente efectivas ocurre durante la prueba Trinity. Cuando la bomba explota, hay un silencio absoluto durante casi 25 segundos. Solo escuchamos la respiración tensa de Oppenheimer. Esto respeta las leyes de la física. La luz viaja mucho más rápido que el sonido. A la distancia en la que estaban los búnkeres de observación, la onda de choque tardaría en llegar. Nolan usa este retraso para crear una tensión insoportable, permitiendo que el público contemple la belleza terrible del fuego antes de ser golpeado por el sonido violento de la destrucción, que llega como un golpe físico en el cine. Número 9. La exactitud de la escena del gimnasio. La escena donde Oppenheimer da su discurso de victoria en un gimnasio con gradas de madera es una recreación casi exacta de lo que sucedió realmente. Los científicos y sus familias se reunieron en el auditorio de Los Álamos esa noche. El diseño sonoro de esta escena es particularmente interesante. Los aplausos y los pisotones en las gradas de madera se mezclan para sonar como explosiones o marchas militares, reflejando la culpa interna de Oppenheimer. Él no escucha vítores, escucha el sonido de la bomba cayendo. Número 10. Emily Blunt y el alcoholismo de Kitty. Emily Blunt interpreta a Kitty Oppenheimer, no como la típica esposa de apoyo, sino como una fuerza de la naturaleza compleja y a menudo difícil. Kitty era bióloga y botánica, pero se vio relegada a ser ama de casa en medio del desierto, lo que exacerbó su problema con el alcohol. Blunt captura esta frustración brillantemente, negándose a suavizar al personaje. La escena del interrogatorio de seguridad, donde ella, a pesar de estar visiblemente cansada del proceso, destroza intelectualmente al abogado que intenta acorralarla, está sacada directamente de las transcripciones reales. Kitty fue ferozmente leal y, en muchos sentidos, más fuerte políticamente que su marido. Número 11. Einstein y el estanque. La relación entre Oppenheimer y Albert Einstein es uno de los hilos conductores de la película. Aunque tenían diferencias generacionales sobre la mecánica cuántica, se respetaban. La escena final junto al estanque, donde Strauss cree que Oppenheimer ha dicho algo para poner a Einstein en su contra, es la clave del misterio. Al final descubrimos que no hablaban de Strauss en absoluto, sino del destino del mundo. Tom Conti, quien interpreta a Einstein, tuvo que pasar horas en maquillaje para conseguir esa melena icónica y el aspecto de sabio cansado. Número 12. Rami Malek y el giro de guión. Rami Malek, ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody, tiene un papel muy pequeño durante la mayor parte de la película como David Hill, un científico técnico que apenas habla. Muchos espectadores se preguntaban por qué un actor de su calibre tenía un papel tan menor. Todo cobra sentido al final, durante la audiencia de confirmación de Strauss. Es el personaje de Malek quien da el testimonio sorpresa que destruye las ambiciones políticas de Strauss, revelando su venganza personal contra Oppenheimer. Es un recordatorio de que en la ciencia y en la historia, las figuras que parecen secundarias pueden tener la última palabra. Número 13. Casey Affleck como Boris Pash. Casey Affleck hace una aparición breve pero escalofriante como Boris Pash, el jefe de seguridad militar encargado de interrogar a Oppenheimer sobre sus conexiones comunistas. Pash era un personaje real y aterrador, conocido por sus métodos brutales en la caza de espías. La escena está filmada con un estilo muy diferente, casi como una película de terror psicológico, con Affleck hablando en voz baja y amenazante. Nolan quería mostrar que, aunque Oppenheimer era un genio, estaba totalmente indefenso ante la maquinaria violenta del gobierno estadounidense. Número 14. La lluvia en Trinity fue real. En la película, la noche antes de la prueba Trinity, hay una tormenta terrible que amenaza con cancelar todo el proyecto. Esto es históricamente verídico. El ejército estaba desesperado por detonar la bomba antes de la conferencia de Potsdam con Stalin y Churchill.
La tensión que se ve en la película entre los meteorólogos y el general Groves es real. Si el viento no hubiera cambiado en el último momento, la nube radiactiva podría haber matado a todos los científicos presentes o haber derivado hacia zonas habitadas, lo que habría sido un desastre catastrófico antes incluso de usar la bomba en la guerra. Número 15. El significado de las canicas en las peceras. A lo largo de la sección de los Álamos, vemos recurrentemente dos peceras de vidrio que se van llenando lentamente con canicas. Esto no es solo un adorno visual, es el reloj de la película y la representación física del problema científico más grande que tenían. Una pecera representa el uranio 235 y la otra el plutonio. La trama nos muestra que conseguir uranio era un proceso industrial lento y agonizante, mientras que el plutonio se podía crear en reactores, pero era inestable. Ver cómo esas canicas suben es la representación visual de la carrera contra los nazis. Cuando las peceras se llenan, sabemos, sin necesidad de diálogo, que la bomba está lista. Es un recurso narrativo brillante para generar ansiedad sobre el paso del tiempo. Número 16. El incidente Chevalier y la mentira blanca fatal. El incidente de Chevalier fue un momento crucial en la vida de Robert Oppenheimer, donde su amigo Hakon Chevalier, un físico, le propuso en 1943 transmitir secretos nucleares a la Unión Soviética, algo que Oppenheimer denunció tardíamente y de forma ambigua, lo que se usó en su contra en las audiencias de seguridad de 1954 para revocarle su autorización, acusándolo de simpatías comunistas y deslealtad, un error que marcó su carrera y reputación, a pesar de su rol clave en el proyecto Manhattan. Número 17. El complot de los isótopos. Para entender por qué Lewis Strauss odia tanto a Oppenheimer, hay que mirar más allá del desaire con Einstein. La película muestra una audiencia pública años antes sobre la exportación de isótopos médicos. Strauss quería prohibir el envío de isótopos a Europa, temiendo que se usaran para armas, mientras que Oppenheimer lo ridiculizó públicamente ante el Congreso, haciendo bromas sobre su notable falta de conocimiento en el tema, haciendo quedar a Strauss como un ignorante paranoico. Ese momento de humillación intelectual es el verdadero detonante del villano. La trama se construye sobre la venganza de un hombre pequeño que fue hecho sentir estúpido por un genio. Número 18. La estrategia del mártir. Kitty Oppenheimer es el personaje que ve la trama con más claridad que el propio protagonista. Durante el juicio de seguridad, ella se enfurece con Robert porque él se niega a luchar con todas sus fuerzas. Ella entiende que Robert se está dejando crucificar por el sistema. Hay una línea clave donde ella le dice: ¿creíste que si te dejabas torturar públicamente el mundo te perdonaría? Esta es la tesis central de la película. Oppenheimer busca la redención a través del martirio. Quiere perder su credencial de seguridad para dejar de ser responsable del futuro de la bomba de hidrógeno, convirtiéndose en una víctima del gobierno en lugar de ser recordado como el verdugo de Japón. Número 19. La ignición atmosférica. Durante toda la película, se plantea la posibilidad teórica de que la bomba atómica pudiera incendiar la atmósfera y destruir el mundo entero. Aunque los cálculos mostraron que las probabilidades eran casi cero, el miedo existía. El final de la película recupera este concepto de forma metafórica. Cuando Oppenheimer dice «creo que lo hicimos», no se refiere a la atmósfera física, sino a la atmósfera geopolítica. Al crear armas capaces de destruir la humanidad, iniciaron una reacción en cadena de proliferación nuclear, la Guerra Fría, que ya no se puede detener. Número 20. La paradoja de Prometeo. Para cerrar, debemos enfrentarnos al dilema imposible que late en el corazón de la película y de la historia moderna. Oppenheimer no nos ofrece respuestas fáciles porque no existen. El dilema central es una trampa ética perfecta. Construir la bomba era, en 1942, una necesidad existencial absoluta. La mera posibilidad de que los nazis, bajo el régimen de Hitler, consiguieran la bomba atómica primero, significaba el fin de la libertad y quizás de la civilización occidental. Por lo tanto, crear el arma era un imperativo moral para detener un mal mayor. Sin embargo, la tragedia ocurre cuando ese mal mayor se rinde, pero la maquinaria de muerte ya está en marcha. Aquí nace la segunda parte del dilema, la más atroz: el uso de la bomba contra Japón. La lógica militar decía que lanzar las bombas salvaría vidas a largo plazo, evitando una invasión terrestre que costaría millones de bajas estadounidenses y japonesas.
Es una lógica matemática fría e irrefutable, pero que choca frontalmente con la atrocidad humanitaria de incinerar a cientos de miles de civiles en un instante. La película nos deja con la idea más inquietante de todas. Oppenheimer creía que la única forma de acabar con todas las guerras era mostrarle al mundo algo tan horrible que nadie se atreviera a pelear de nuevo. Y en cierto modo, tuvo razón. No ha habido una tercera guerra mundial precisamente por el miedo a esta creación. Vivimos en una paz tensa, comprada con el terror a la aniquilación que él desató. Oppenheimer no es simplemente un héroe o un villano. Es el hombre que se dio cuenta de que para salvar al mundo tenía que darle la capacidad de destruirse a sí mismo. Ese es el legado con el que vivimos hoy. Somos hijos de ese dilema, existiendo bajo la sombra permanente que se proyectó en el desierto de Nuevo México. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la película, y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este.